Hola, hola niños, buenos días. Tiempo sin hablar. El día de hoy haremos un breve repaso sobre la última temática que estábamos viendo antes de salir de clases. La temática es el método científico. Entonces la idea mía es que recordemos que volvemos a retomar el hilo de la historia de este tema. El compromiso que ustedes van a tener conmigo en estos días va a ser sacar el cuaderno y tomar apuntes. Los que ya tomaron apuntes respecto al método científico, les recomiendo que pues vean el video y tomen esos apuntes que quizás les haga falta. ¿Listo? Yo recuerdo que muchos no tomaron buenos apuntes o tomaron muy pocos apuntes, entonces para que refuercen esa parte. ¿Listo? Entonces comencemos. Recordemos que el método científico es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir conocimientos. ¿Sí? Para poder adquirir estos conocimientos, todo se le debe al empirismo. Entonces recordemos qué es el empirismo. Yo les comentaba que el empirismo es ese conocimiento que se adquiere mediante la experiencia. Entonces yo les da a ustedes como ejemplo al hombre primitivo, que en esos tiempos ellos creaban herramientas, aprendían a cazar, conseguían pieles para sobrevivir al frío, se metían a las cuevas para resistir el calor. Ya, entonces todo eso ellos lo hacían mediante el primer paso, que es la observación, primer paso del método científico, y iba muy de la mano al empirismo, a esa experiencia que ellos adquirían y la traducían en nuevo conocimiento y se transmitía pues en generación y en generación. ¿Qué pasaba una vez el hombre adquiría esa, esa experiencia, ¿sí? Ese nuevo conocimiento? Pues que muchas veces en medio de esa adquisición, de esa adquisición como conocimiento, pues tuvieron muchos problemas, ¿ya? Entonces aquí donde yo les comento sobre el ensayo y el error, ¿sí? En el ensayo y el error lo que pasaba era que ellos tenían que saber qué alimento les convenía comer, cuándo y cómo seleccionarlo, ¿sí? Recordemos que ustedes imagínense estar en esa época en la que no saben nada, no conocen nada, ¿cierto? Y mediante esa observación ustedes iban y consumían algún tipo de planta o de fruta que se miraba llamativa y la comían y lamentablemente pues morían, ¿no? Los demás observaban que esa planta o esa fruta no era recomendable comerla, ya que podría hacerles daño. Entonces, mediante ese ensayo de algunos, ¿sí? Otros pudieron adquirir esa experiencia y ese nuevo conocimiento para transmitírselo a los demás, a las demás personas. Bien, entonces pues les pongo ejemplo aquí a los hombres prehistóricos tratando de cazar animales súper peligrosos. Y entonces pues es algo gracioso ver estos tipos de GIF, ¿no? Bueno, una vez ellos utilizaban ese empirismo y toda ese primer paso del método de la observación, pues ellos dejaron de ser nómadas, ¿ya? Recordemos que nómada era eso de no estar en un mismo sitio, sino de moverse, ¿ya? Entonces había un grupito de personas, comían las frutas y el alimento de esa zona y cuando se les acababa, ¡pum!, se iban para otra zona, ¿ya? Encontraron alimentos, se quedaban ahí unos días, unos meses mientras duraba la comida, el alimento y se les acababa, ¡pum!, se iban. Entonces eso eran nómadas, ¿ya? Entonces ellos mediante la observación, mediante la experiencia, ¿sí? Pudieron crear las primeras sociedades, ¿ya? Las primeras civilizaciones. Entonces el hombre dejó de ser un recolector de frutos, o sea, alguien que va a un arbolito, captura frutos, o ser un cazador de ir a matar algunos animales para sobrevivir de su piel o alimentarse de él, a convertirse en un agricultor. El hombre al descubrir la agricultura fue prácticamente el boom de esa época ya, porque entonces podían crear sociedades, civilizaciones alrededor de sus propios cultivos. Entonces no tenían que estarse moviendo de un lado a otro a buscar comida, sino que ya podrían crear su propia comida, su propio alimento. Entonces, hasta ahí vamos, ¿no?
Entonces de esta forma nosotros podemos afirmar que la observación como primer paso del método científico fue decisiva para esa revolución del hombre en esa época, ¿sí? Entonces ellos, entre todo ese transcurso de conocimientos, pudieron asociar los movimientos de los astros, de las estrellas, de los planetas, ¿sí? Y con el tiempo pudieron entender un poco mejor las estaciones y asimismo adaptarse a esas estaciones para poder cultivar, ¿ya? Para poder alimentarse, ¿sí? Y así estar más preparados para diferentes épocas. Entonces, por ejemplo, llegaba el invierno, ellos ya sabían mediante el movimiento de las estrellas y los planetas que en esta época iba a ser frío, iba a haber nieve, entonces ellos se preparaban desde muchos meses anteriores a tener cultivos, a reservar alimento, a crear, a construir pieles, herramientas, ¿sí? Entonces todo eso fue gracias a la observación y al empirismo de ellos, del conocimiento de la experiencia, pasar de generación en generación. Bueno, hasta ahí vamos, ¿no? Entonces, recordemos que este paso de ellos de poder observar y establecerse como sociedades fue un gran paso para las civilizaciones que actualmente conocemos. Entonces recordemos que todas esas grandes civilizaciones que hemos escuchado se crearon cerca a fuentes de agua, a cuencas muy grandes, ¿ya? Fue súper importante poder crear las civilizaciones cerca de ríos, de quebradas, ¿ya? Porque el agua era la fuente principal para crear esos alimentos en la agricultura, ¿sí? Entonces todo ese proceso ayudó a que el hombre pues pudiera estar un poquito más tranquilo en esa época. Entonces recordemos esas grandes civilizaciones. Entonces tenemos a la civilización Mesopotamia entre los ríos Tigris y Eufrates, ¿sí? A Egipto, cerca del río Nilo, a la civilización India, cerca del río Indo y Ganges, y Hunyo y Yangtze, que fueron los ríos más importantes para crear la cultura y el imperio más grande que ha existido en el planeta, que fue el chino. ¿Listo? Entonces, niños, dejamos hasta aquí el tema. Bien, la idea mía es que volvemos a recordar y a repasar todo el método científico, la última parte en la que nos quedamos, ¿sí? Para que ustedes recuerden, tomen el hilo. Bien, entonces el compromiso conmigo es que tomen apuntes, tomen buenos apuntes, muchachos, porque para la última semana, para la última clase de esta semana, yo les voy a pedir registro fotográfico de sus cuadernos y así poder yo entrarme si de verdad están tomando apuntes. Y no tomen apuntes así todos regulares, porque yo voy a leerlos bien uno por uno, porque tengo el tiempo de sentarme mientras estoy esperando otras actividades, sentarme, leer uno por uno. Entonces espero unos muy buenos apuntes, ¿vale, muchachos? Nos hablamos, niños, nos vemos la próxima clase, estén pendientes de todo.